Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, el domingo pasado comenzamos una nueva serie de predicaciones. No sé si alguien se acuerde cómo se llama esta serie de predicaciones, hermano. Esta serie se llama Conquistadores, nacidos para conquistar. Amén. Voy a retomar algo de lo que vimos la predicación pasada, hermanos, porque tiene que ver con este seguimiento que quiero darle a estas predicaciones. Hermanos, comenzaré diciéndoles que tenemos un Dios conquistador. El Dios en el que creemos es un Dios conquistador por excelencia. Y dice su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que a usted y a mí también nos hizo conquistadores. Amén. Pero no somos unos conquistadores como el mundo los conoce. No somos unos conquistadores que conquistan con fuerza, con ejército, con regaños. Somos conquistadores conforme a Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a conquistar también. Amén. Pero decíamos la predicación pasada, hermanos, que el pueblo judío quería un conquistador, quería un Mesías que llegara montado en un caballo blanco, grande, ¿verdad? Que trajera un ejército tras de sí para vencer a todos los ejércitos de la tierra. Eso es lo que tenían en mente los fariseos, los saduceos y toda la élite judía. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo entró montado a Jerusalén ¿en qué? En un burrito, en un pollino de asna. Amén. Era un conquistador totalmente diferente a lo que el mundo esperaba. Y ese tipo de conquistadores somos usted y yo. Conquistadores, hermanos, a la manera de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el texto que revisamos el jueves, el domingo pasado, hermanos, se refiere allí en Génesis y dice que Dios puso al hombre en el Edén. Amén. Y que lo puso ahí para guardar y labrar el huerto. Es decir, para conquistar lo que Dios le había proporcionado. Amén. La palabra labrar se refiere a trabajar, se refiere, hermanos, a servir, a cultivar. Y la palabra guardar se refiere a vigilar, se refiere, hermanos, a custodiar y a proteger lo que Dios nos ha dado. ¿Está de acuerdo? Si a usted le ha dado un hijo, unos hijos, los tiene que labrar y los tiene que cuidar, ¿verdad? Si usted le ha dado un matrimonio, lo tiene que proteger y lo tiene que labrar, lo tiene que trabajar. Y así, hermanos, si le ha dado un trabajo, si le ha dado una congregación también, la tiene que cuidar, la tiene que labrar. Amén. Ahora bien, Dios puso al hombre en el Edén, en el paraíso, decíamos la predicación pasada, con un propósito. Amén. No lo puso por casualidad, no lo puso porque a Dios se le ocurrió, sino Dios puso al hombre allí en Génesis, en el huerto, en el Edén, hermanos, con un propósito, para cumplir los propósitos de Dios y para que el hombre pudiera administrar, administrar todo lo que Dios le había dado. ¿Estamos correctos? Miren, Dios le dijo a Adán, le dijo: Adán, tú le vas a poner nombre a todos los animales. Eso es gobernar, eso es administrar, eso es labrar. ¿Está de acuerdo? Pero también le dijo: Adán, tú vas a gobernar sobre todos los animales que hay en el cielo, sobre todas las aves, vas a gobernar sobre todas las bestias del campo y vas a gobernar sobre todos los peces o las criaturas marítimas. Entonces, hermano, vea usted que desde Génesis, desde el principio, Dios nos hizo conquistadores por sí mismos, como a su imagen y semejanza.
Esta predicación, hermano, nos lleva a una pregunta: ¿cómo vamos a poder conquistar a alguien o algo que Dios nos ha dado si nosotros mismos no hemos conquistado nuestro propio corazón y nuestra propia vida? Esta predicación va a hablar, hermanos, de que somos conquistadores conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a Cristo, pero tenemos que comenzar a conquistar nuestro corazón y nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo voy a poder conquistar algo, un territorio, a alguien, si yo no tengo conquistado mi corazón o no le he permitido a Dios que siga siendo el conquistador de mi corazón? ¿Se entiende? Entonces esta prédica, hermano, se llama la preparación de un conquistador. ¿Cómo se llama el tema? La preparación de un conquistador. Recuérdenlo, porque en la próxima predicación le voy a preguntar este título. Amén. Entonces miren, les voy a decir que Dios nunca nos va a enviar a conquistar algo o a alguien sin primero permitir que Dios conquiste mi corazón. Lo primero que quiere hacer Dios es ser ese Señor, porque yo sé, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él nos conquistó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se dejaron conquistar, enamorar por el Señor? Sin embargo, hermanos, hay algo en la Biblia que se llama: has perdido tu primer amor. Eso quiere decir que hemos quitado a Dios de nuestro corazón como conquistador y las ha ido conquistando otras cosas, muchas otras cosas. Amén. Pero lo primero que tenemos que hacer en esta preparación como conquistadores es permitirle a Dios que vuelva a conquistar nuestro corazón y así mismo nosotros conquistar nuestro corazón y nuestra propia vida. La predicación pasada, hermanos, vimos y les platiqué una historia para los que estuvieron aquí presentes, pero quiero volverla a comentar. Dice, hermano, esta historia que un agricultor en el campo encontró un huevo de águila. Lo encontró allí tirado. Ese agricultor tomó el huevo y lo llevó a su granja, y él tenía varias gallinas que estaban en el proceso de incubar los huevos, y ese agricultor fue y puso el huevo del águila bajo una gallina, y en algún momento, hermanos, nació un águila, pero nació en un corral, nació entre gallinas. Esa águila nació y creció creyendo que era una gallina. Ella andaba con las gallinas, rascaba como gallina, comía como gallina y hacía como gallina, ¿verdad? Cacaraqueaba como gallina. Y un día pasó por esa granja una persona y se le quedó viendo al águila, porque el águila no volaba, no se iba, y le preguntó al dueño: oye, pero ¿cómo lograste domesticar esa águila? ¿Por qué esa águila no vuela? Y le dice: pues es muy sencillo, porque esta águila no sabe que es un águila. Esta águila nació y creció entre gallinas, y la identidad de esa águila es ser una gallina. Esta persona tomó el águila, la aventó para que intentara volar, y el águila le hizo como gallina, no le hizo como águila, y cayó al piso. La segunda vez la vuelve a aventar. ¿Alguien ha visto una gallina intentando volar? Se desplazan así, ¿verdad? Pero vuelven a caer. La segunda vez así hizo, intentó volar, pero volvió a caer. Y la tercera vez la aventó con más fuerza, extendió todas sus alas, y esa águila gallina se dio cuenta que tenía la capacidad de volar. A veces, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, los hijos de ese Dios conquistador, tenemos la identidad de gallina. No nos ofendan. Le estoy diciendo que nosotros hemos sido hechos para conquistar, pero tenemos la identidad de conquistados. Nos ha conquistado el diablo, nos ha conquistado el pecado, nos ha conquistado muchas cosas,
y no podemos volar. Sin embargo, hermano, la pregunta es, ¿qué le impedía volar a esa águila? ¿Sus alas? No, tenía alas. ¿Sería que sus alas estaban pequeñas? No, sus alas, hermano, eran como de águila. ¿O sería, hermanos, que no tenía fuerzas? Claro que tenía fuerzas. ¿Cuál era el problema, hermano? Tenía la identidad de gallina, hasta que descubrió que era un águila. Emprendió el vuelo. Entonces, hermanos, miren, muchos cristianos tenemos el llamado. Bueno, no, de hecho, muchos cristianos, todos los estamos llamados a servir en un ministerio. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo es el que ha repartido los dones y que todos tenemos por lo menos uno. Muchos de ustedes no solamente tienen un talento, tienen muchos, pero aún, hermanos, falta desarrollar la identidad de un águila. Amén. Ahora bien, ahora sí vamos a la Biblia y quiero que la abran en 1 de Samuel 17 a partir del versículo 1. Primera de Samuel 17, por favor. ¿Están listos? Vamos a leerla. Yo la voy a leer, pero yo quiero que usted vaya leyéndola conmigo y quiero que se ponga de pie. Amén. Una es por reverencia a la palabra de Dios y otra es para que no se duerma. Amén. Los que se están durmiendo. No se vaya a ir la luz. ¿Recuerdan esa historia? Estamos en 1 de Samuel 17 a partir del versículo 1. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de esa cota era 5,000 cilicios de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y en el 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Tome su asiento. ¿Qué identidad tenía en ese momento el pueblo de Israel? De gallina. Diga, de gallina. Amén. Tenían miedo
estaban turbados y no había un hombre en todo Israel que pudiera tener una identidad de águila. Amén. Ahora, todos sabemos la historia que sucedió después. Llega David, escucha que a este hombre que lo está retando al pueblo y dice: yo quiero pelear con él. Todos conocemos esa historia y también sabemos que lo derrota. Amén. Lo derrota porque Dios está con él. No por inteligente, no por sus fuerzas, no por su grandeza, no porque realmente fuere un guerrero, sino porque Dios estaba con él. Entonces, una de las características que nos hace conquistadores es que Dios esté con nosotros. Ahora, todos nos acordamos de esa preciosa historia, ¿no? De hecho, nosotros como pueblo de Dios, cuando vemos que David vence al gigante, nos sentimos orgullosos, ¿o no le da orgullo? Nos sentimos bien al saber que este hombre, pequeño hombre, venció a un gigante porque Dios estaba con él. Pero miren, ojo aquí, iglesia, poco recordamos lo que David vivió antes de vencer al gigante. Y es ahí, hermanos, de esa pequeña parte de la vida de David, de antes de entrar en escena, porque cuando David entra en escena en esta historia, ahora la vida de David se vuelve pública. Amén. Pero nadie nos acordamos mucho de qué es lo que vivió David antes de salir a escena a derrotar a ese gigante. Por eso es que hoy la iglesia necesitamos recordar, hermano, estas historias. Y hay una gran verdad en esta historia y en el pueblo de Dios el día de hoy. Dios prepara en lo secreto antes de volvernos unos conquistadores. Debe de haber un precio antes de ser un gran conquistador del reino de Dios. Lo primero, hermanos, es que Dios conquiste nuestros corazones. Les decía hace un momento, cuando Dios nos conquista, cuando Dios nos enamora, porque la palabra de Dios dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que Él conquistó mi corazón. Tenemos que regresar a ese punto. Tenemos que regresar, hermano, a quitar todas las cosas que han conquistado nuestro corazón. Cualquier cosa que esté hoy conquistando mi corazón y que haya quitado a Dios de ser ese conquistador. Entonces tenemos que llegar al primer punto, a permitir, hermano, que Dios sea el verdadero conquistador de mi corazón. Amén. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón. Cuando nosotros guardamos nuestro corazón para el Señor, Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo. Amén, hermanos. Miren, entonces aquí la Biblia enseña que nuestro corazón, hermanos, es algo donde se definen muchas cosas en mi vida. Cuando Dios no está conquistando mi corazón, hermano, la Biblia enseña que no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen así? No podemos, aunque sepamos la palabra de Dios de memoria, el Señor no puede reinar en nuestro corazón porque no lo hemos guardado, porque no está reinando Él totalmente en mi corazón. En el corazón enseña la Biblia, hermano, que es el centro de la voluntad del hombre, los pensamientos y las decisiones. Amén. Ahora, hay algo que les quiero decir sumamente importante. Si el corazón de una persona no le pertenece totalmente a Dios, ¿a quién le pertenecerá? Pues al diablo. No hay de otra. Si el corazón de una persona no está Dios en su corazón, va a terminar conquistándolo el pecado. Amén. Dijo Pablo: esclavos son del pecado. No, Juan, ¿verdad? Dijo Juan: todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado.
Ahora, ¿quién es el dueño de esa persona? El pecado, el mal, el demonio. Entonces, hermano, en esta historia de David vemos que primero Dios conquista el corazón de David y luego va transformando su carácter poco a poco. David, hermano, era un pastor. Amén. Un pastor es como decir ahorita es un obrero. Hoy en día José fue un esclavo, ¿se acuerda? Pero grande delante de Dios. Moisés vivió 40 años en el desierto cuidando un rebaño que ni siquiera era de él, y después Dios lo lanza a rescatar a su pueblo. ¿Sí se entiende, hermanos? Jesús vivió, hermano, en obediencia durante 30 años antes de venir a hacer su ministerio, antes de bautizarse. 30 años de preparación, sujetándose a sus padres terrenales, sujetándose a las leyes de Dios, sujetándose al mismo Dios. 30 años para solamente 3 años de ministerio. ¿Sí nos podemos dar cuenta, hermanos? ¿Dónde está lo importante? En la preparación. Antes de querer conquistar, antes de querer brillar, antes de querer hacer muchas cosas para Dios. Todos estos hombres, hermanos, fueron preparados antes de que Dios los usara de una manera extraordinaria. Entonces, lo que podemos estar viendo, hermanos, que Dios ama el servicio, ¿verdad? Dios ama el servicio que todos hacemos. Dios ama que usted esté aquí sentado escuchando su palabra. Dios ama que venga a conquistarlo. Pero también nos podemos dar cuenta por el otro lado que Dios ama los procesos. Y seguramente todos los que estamos aquí estamos viviendo procesos. ¿O hay alguien que no tenga un proceso hoy? Todos tenemos un proceso. Y los procesos no nos gustan. Diga, el proceso no me gusta. Ahora le voy a decir, el proceso es necesario, porque Dios también ama el proceso. Dios ama procesarnos. Entonces son necesarios los procesos. Ahora, en esta historia de David, antes de salir a matar al gigante, hermano, nos muestra que tenemos que ir viviendo pequeñas batallas, pero tenemos que ir conquistándolas poco a poco. David dijo, antes de salir a pelear contra Goliat, le dijo a Saúl: yo he peleado contra el oso y el león. ¿Dónde peleó con ellos? Donde nadie lo vio. Todos pensaron, este está loco. Como un hombrecito tan pequeño, ni siquiera guerrero es, ¿cómo va a poder matar un oso? ¿Cómo va a poder matar un león? Pero dijo, Jehová me ha librado del oso y del león. Primero estaba Dios en su vida. Y miren, hermanos, hace rato estaba leyendo esto, lo estaba haciendo, y mis lágrimas comenzaron a rodar cuando empecé a escribir esto. David amaba, hermanos, el rebaño que le había dado a cuidar su padre. Ese rebaño que David cuidaba no era de él. ¿Está de acuerdo? Era de su padre. Pero David amaba tanto, hermano, ese rebaño, aunque no fuera de él, porque entendía una cosa, que era Dios el que se lo había dado a cuidar. David arriesgó su propia vida, amaba más al rebaño que le había dado Dios que su propia vida, porque David sabía que su vida estaba entregada totalmente a Dios. Y es lo que a veces se nos olvida. A veces vivimos para sí mismo. A veces yo vivo en mis intereses. Si esta cosa no es mía, no la cuido. ¿Por qué voy a cuidar a la congregación? Hay que la cuide el pastor, ¿verdad? ¿Y por qué voy a cuidar a esa persona si de mi familia es? ¿Por qué le voy a ir a compartir la palabra? Hay que le comparta a su familia. Pero esta historia, hermanos, de David nos enseña que él cuidó y labró el rebaño que Dios le dio, aún sin ser de él. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, entonces vemos cómo lo que a David le importaba, hermano, no era de quién eran las cosas, sino le importaba complacer a su Dios, a ese Dios que había conquistado su corazón, que había conquistado su vida. Amén. Ahora, la siguiente parte. Cuando David peleó por ese rebaño que amaba más que a su vida, peleó contra el oso y el león. Pero a David no le importaba que lo viera nadie. Nadie lo vio cuando se enfrentó a esas fieras. Lo que a él le importaba que lo viera Dios. Eso nos lleva a decir, hermano, a pensar que cuando nosotros estamos en la intimidad con Dios, nadie nos ve. Aquí levantamos nuestras manos, cantamos, adoramos. Qué bueno, gloria a Dios, es parte del ejercicio que hacemos. Pero lo que más importa, hermano, es ahí donde nadie te ve. Lo decía, hermanos, la semana pasada, la palabra de Dios dice esta indicación: y tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué dice el Señor? Te quiero a solas, no quiero a nadie ahí, te quiero a ti conmigo allí. Y todo lo que ores allí en secreto, tu Padre te lo recompensará en público. Y eso fue lo que hizo Dios con David. A David, hermano, no le importaba hacer las cosas en público. A David, hermano, lo hacía en su soledad y en su privacidad para el Dios que había conquistado su corazón. David, hermano, antes de ser usado por Dios para calmar los demonios de Saúl, David tomaba su arpa y alababa al Señor donde nadie lo veía. Donde no había público, donde nadie aplaudía, donde nadie levantaba las manos. Lo hacía en secreto, gloria a Dios. Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que Goliat no fue su primera batalla, ¿verdad? No fue su primera batalla, sino fue, hermanos, la consolidación o la consagración de todas esas pequeñas batallas y de todas esas pequeñas cosas que David hacía para el Dios que había conquistado su corazón. Amén. Y cuando David ya tenía un corazón preparado, hermanos, aunque no era un guerrero, Dios lo usó como un guerrero. Amén. Entonces tenemos que regresar, hermanos, a darle la oportunidad, si lo podemos llamar de esa manera, a que Dios vuelva a gobernar mi corazón. Comenzar a hacer todas aquellas pequeñas cosas donde nadie me ve. A comportarme y hacer lo bueno cuando estoy solo, cuando nadie me ve. Tenemos, iglesia, que regresar a conquistar esas pequeñas batallas. Porque yo les hablaba de un proceso en el que estamos todos el día de hoy y queremos conquistar, queremos acabar con ese proceso. ¿Está de acuerdo? Todos queríamos o queremos que nuestro proceso termine, pero si no hacemos lo primero, nunca lo vamos a poder conquistar. Entonces, muchos queremos derrotar Goliat. Muchos queremos derrotar gigantes, pero no hemos sido capaces de ir conquistando las pequeñas cosas que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Entonces, hoy en día pocos quieren matar leones y osos cuando nadie los ve. ¿Por qué? Porque dicen: ¿y para qué lo mato si nadie me está viendo? No, yo quiero que me vean que fui yo. Yo quiero que por lo menos regresen y vean que me arañó un ojo. O regresar con la sangre de león, ¿verdad? Con la cabeza de león colgando, para que vean que yo fui. Pero ¿para qué mato el oso? ¿Para qué me voy a arriesgar si estoy solo? Nadie lo va a ver. Oye, hermanos, la iglesia del Señor está pensando así. Sin embargo, hermanos, Dios quiere todo lo contrario. Amén.
Hermanos, para que nosotros podamos levantarnos como esos conquistadores que Dios quiere que seamos, en un momento Dios le recuerda a David de dónde lo sacó. Amén. ¿De dónde sacó Dios a David, hermano? ¿Alguien se acuerda de dónde lo sacó? Pues lo sacó del anonimato. Así dice la Biblia. ¿Qué dice del anonimato? Pues nadie lo conocía, era anónimo, ¿verdad? Por eso dice, te saqué del anonimato. Y también Dios le recuerda, te saqué del redil. ¿De dónde te saqué? De que eras un pastor. Pero también Dios le dice, te saqué de detrás del redil, de la majada de las ovejas. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos ha sacado literalmente de la majada, es decir, de la suciedad. ¿Por qué le recuerda a Dios esto a David? Porque a David se le estaba olvidando de dónde lo había sacado Dios. Y como ahora era el rey, como ahora tenía fama, como ahora tenía dominio, como ahora tenía muchas mujeres y tenía todo, se le estaba olvidando de dónde lo sacó el Señor. Para que nosotros, hermanos, comencemos a conquistar, no se nos debe olvidar quiénes éramos anteriormente. Y que solamente ha sido por su gracia, por su amor y por su misericordia que hoy en día estamos aquí. No soy yo, es Él. Yo les he platicado, hermanos, no como presunción, como testimonio, les he dicho que yo, antes de pararme a predicar en un púlpito como hoy lo estoy haciendo, tuvieron que pasar 3 años y medio de mi vida. ¿Cómo? En el anonimato. ¿Qué haciendo? Preparándome, estudiando. Había veces que yo me ponía a estudiar la Biblia, hermanos, y yo me levantaba a predicar como si tuviera público. Y sentía el Espíritu Santo y predicaba. Como hoy predico, así predicaba, pero no había nadie. Incluso a veces hasta con la luz apagada. Y hasta después de 3 años y medio me dieron la primera oportunidad, hermanos, de predicar en mi iglesia. Pero fue un proceso. Amén. Y eso es, hermano, algo de lo que hoy no se me debe olvidar. ¿Quién era yo? Ayer platicando con mi esposa, ¿sí fue ayer? Ella me recordaba. Hace muchos años que ni en Cristo estábamos, vivíamos, como decía Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos, no teníamos nada, éramos nada porque no teníamos a Cristo en mi corazón, en nuestro corazón. Amén. Y ayer platicando, hermanos, mi esposa me decía, ¿te acuerdas cuando entraste a ese proyecto? Hermanos, yo me paraba y quería hacer un video, quería hablar. ¿Y qué creen? No era bueno para hablar. Bueno, de repente se me sigue lenguando la traba, ¿verdad? De repente me sale la dislexia y digo una cosa por otra, la maldigo. Pero ayer me hablaba de eso mi esposa. Y me decía mi esposa, yo te tenía que ayudar. Y un video cortito nos tardábamos horas. ¿Por qué? Porque yo no sabía hablar, hermano. Luego me ponían la cámara enfrente y Amén. Entonces, hermano, nunca se nos debe olvidar quiénes éramos, de dónde nos sacó el Señor. Y no se nos debe de olvidar nunca, hermanos, que Dios metió su mano en el lodo cenagoso, dice la Biblia, en el lodo sucio, en el lodo asqueroso, y nosotros estábamos allí. Y dice la Biblia que Él metió su mano, hermano, y nos recogió de allí, del fango. Y también hoy a la iglesia se le ha olvidado, hermano, en mucho de donde nos ha sacado el Señor. Pero cuando nosotros regresamos a hacer esas cosas íntimas, cuando nosotros nos doblamos nuestras rodillas y nos acordamos cuán triste era mi vida antes, cuán desperdiciada era mi vida antes, cuán triste, cuán dolorosa. Y ahí postrados, hermanos, lo recordamos delante de Dios.
Dios hace algo maravilloso en nosotros. Amén. Un conquistador nunca olvida quién era antes de que Dios lo haya levantado como conquistador. Ahora bien, de repente, hermanos, como hijos de Dios, como iglesia, nos pasamos culpando al diablo por todo, ¿no? Y le decimos: cochino diablo, Dios te reprenda. Y nos pasa algo y pensamos que fue el diablo el que está ahí atosigándonos nuestra vida. ¿Le digo algo, iglesia? Cuando el diablo sabe que ya nos tiene gobernados, nos deja solos. Ya no hay ni demonios, ni él anda atrás de nosotros. Ya somos nosotros solitos porque ya nos tiene conquistados. Y nos la pasamos, hermano, culpando al diablo. Pero ¿sabe algo? Nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros mismos. ¿Y sabe a qué me refiero? Que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. No es ni siquiera el enemigo, hermano. El que se quiere levantar, hermano, a conquistar, realmente tiene que reconocer que tiene que vencerse a sí mismo primeramente. Antes de poder conquistar algo fuera de nosotros, tenemos que conquistar eso, hermanos, ese enemigo. Y me estoy refiriendo, hermanos, que debemos de conquistar el orgullo que a veces tenemos. A veces somos muy orgullosos. Queremos que se nos ande hablando para todo, llamando para todo, tomando en cuenta para todo. O ese orgullo: ¿y por qué le voy a hablar si a mí no me saludó? Me refiero a esa clase de orgullo, hermano, que tenemos que vencer dentro de nosotros. Tenemos que vencer los enojos, la ira, la contienda, porque dice la Biblia: ¿de dónde nacen las guerras? Y dice: nacen del corazón del hombre. No dice el diablo se las puso en el corazón, no, dice del corazón del hombre, de un corazón no gobernado por Dios. De ahí sale, hermano, el orgullo, el enojo, la envidia, la amargura, la doble vida, la falta de perdón, la incredulidad. Y un conquistador, hermano, se tiene que vencer a sí mismo todos los días. Todos los días debemos de vencer, hermano, ese fuerte enemigo que somos nosotros mismos. Entonces esto nos lleva a ver, hermanos, que bíblicamente nunca podremos vencer gigantes fuera si no nos vencemos a nosotros mismos todos los días. Vencer esos gigantes que quieren gobernar mi vida, mi corazón. Y este es el último punto. Sí, pastor, ya cállese, por favor. ¿Verdad? Ya vamos a terminar. Miren, hay una frase, hermanos, en el libro de Zacarías 4:6 que nos da luz a cómo, hermanos, nosotros tenemos que conquistar muchas cosas y todo lo que nosotros hoy hemos hablado. En Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Hermano, lo que nos va a hacer conquistadores a nosotros es lo que dijo Jesús. Conviene que yo me vaya, le dijo a sus discípulos. Es conveniente, yo no me puedo quedar, porque después de que yo me vaya, sucederá algo más extraordinario que todos los milagros que ustedes han visto, que todas las sanidades. Les dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no os enviará al Espíritu de verdad. Si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará y les recordará todas aquellas cosas que yo les he hablado, que yo he hecho. Amén.
Entonces, cuando venimos a Zacarías 4:6, nos acordamos que esa cosa más extraordinaria de la que estaba hablando Jesús, hermano, era que Dios había prometido el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y que esa hermosa promesa que en ese momento Jesús estaba dando era, hermano, que Dios mismo, ese mismo Dios soberano, conquistador, viviría en el corazón del ser humano. Ahora, si realmente, hermanos, nosotros queremos cambiar nuestra condición, cambiar, hermano, de tener esa identidad de gallina y creernos conquistados, si queremos cambiar eso, lo primero que necesitamos hacer, aparte de todo lo que yo les he dicho, necesitamos, hermano, empezar a cultivar el Espíritu Santo en nosotros. Debemos de cerciorarnos de hacer lo que la Biblia dice, para que el Espíritu Santo, el Dios mismo, viva en mí. No es con fuerza, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Entonces, hermanos, no conquistamos con fuerza, no conquistamos maltratando a la gente, no conquistamos teniendo un mal carácter, no conquistamos con un ejército, porque a veces ni siquiera nuestra familia nos sigue. Conquistamos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora bien, voy a terminar. Comenzamos con una historia y voy a terminar con otra. Amén. Ponga atención. Había un escultor que esculpía piedras. Y en una ocasión pasó un hombre por el taller de este artista, de este escultor, y vio hacia adentro que tenía una enorme piedra de mármol. Por lo regular, cuando nosotros vemos el mármol, ya está hecho una pieza, ¿verdad? Pero cuando antes de ser esa pieza, el mármol es una piedra. Amén. Y eso es lo que vio ese hombre. Y después de unos días regresó, y esa enorme piedra de mármol, hermanos, ya estaba esculpido una imagen, una figura, una estatua de un imponente león que parecía que tenía vida. Amén. Y este hombre habla con el escultor y le pregunta: oye, hace unos días que pasé, esto no era un león, esto era solamente una enorme piedra de mármol. ¿Qué pasó? Pues era obvio lo que había pasado, ¿verdad? Pero la respuesta de este hombre le dijo: a esa enorme piedra de mármol, lo único que hice fue quitarle todo lo que no era león, pero el león siempre estuvo en esa piedra. Amén. Así nos ve Dios, hermano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos todo lo que no es mío. No sé si quieran ponerse de pie. Amén, hermanos. Y bueno, como siempre les digo, si Dios habló a su vida en esta predicación, ahora nosotros hablemos con Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y vamos pensando, hermanos, en que tenemos que levantarnos como esos conquistadores que Dios quiere que seamos. Quiero que cierre sus ojos, que levante sus manos al cielo y que comencemos a decirle: gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar en este lugar, en esta tarde, alabándote, glorificándote, adorándote, Señor, y escuchando de tu preciosa palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres el que me ha traído a este lugar, no he sido yo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia se renueva todos los días, Señor. Y hoy, Señor, has enviado esta palabra a nuestra vida, Señor. Tú conoces todas nuestras fallas, tú conoces todo el pecado, los errores, Señor. Pero hoy escuchamos que tú nos has puesto en este lugar con un propósito, Señor. Tú nos has puesto, Señor, en este lugar, en este territorio, en este mundo para conquistarlo. Así, Señor Jesús, como tú viniste como ese conquistador, Señor, así quieres, Señor, que nosotros seamos como tú. Ahora, Señor, si he tenido la identidad de gallina, Señor, hoy la entrego en tus manos. Si he tenido esa identidad, Señor, de conquistado y no de conquistador, Señor, hoy la entrego a ti. Porque tu palabra dice, Señor, todos los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, mas levantarán el vuelo como las águilas. No como las gallinas, Señor, sino como las águilas, dice tu palabra. Queremos volar más cerca de ti, Señor, en tu voluntad. Ahora, Señor, me despojo de esa identidad de conquistado. Si he permitido, Señor, ser esclavo del pecado, hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, renuncio, Padre, a toda conquista del pecado, a toda conquista del enemigo, Señor. Hoy se rompe, Padre. Hoy, Señor, el conquistador de mi vida y de mi corazón eres tú, Señor. Regrésanos a tu primer amor. Así le dijiste a esta iglesia: lo que tengo contra ti es que has perdido tu primer amor. Señor, si hemos perdido nuestro primer amor hoy, Señor, Padre de la gloria, regrésanos a ese primer amor. Regrésanos a ese instante, Señor, donde tocaste nuestro corazón. Regrésanos a ese instante donde tú lo eras todo, Señor. Donde tú eras ese Señor soberano, conquistador de mi corazón, Señor. Regrésanos a la intimidad contigo. Regrésanos a esas horas en nuestra habitación orando, Señor, intensamente. Ahí cuando las palabras ya no salían, Señor, y solamente, Señor, con gemidos indecibles, como en tu palabra dice, Señor, te orábamos. Queremos regresar, Señor, a conquistar, Señor, esas pequeñas batallas que tú nos has puesto. Queremos, Señor, quitar todo lo que no es de nosotros, todo lo que hemos adoptado, Señor, que nos estorba, que nos hace viles, que nos hace pecadores. Hoy renunciamos, Señor. Hoy, Señor, toma nuevamente nuestro corazón, Señor. Hoy gobierna nuevamente. Aquí está mi corazón, Señor. Hoy, Padre, renuncia a todo lo que está estorbando y que tu gloria se manifieste nuevamente en mi vida, en mi familia, en mi esposo, en mi esposa, Señor, en mis hijos, Padre, en tu iglesia. Que tu gloria se manifieste y que nos levantemos como esos conquistadores, Señor. Hoy, Señor, el gobierno te corresponde a ti, te pertenece a ti. Toma, Señor, el liderazgo de tu iglesia, de tu congregación, Señor. Toma el liderazgo de mi corazón, te pertenece, Señor. Tú me hiciste a tu imagen y semejanza, Señor. Toma mi corazón. Dile, iglesia, aquí está mi corazón, muéstralo con tus manos. Dile, aquí está, Señor, mi corazón te pertenece. Recordando que si hoy mi corazón te late es porque tú lo permites latir. Si seguimos respirando es porque tú nos has dado vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a esas cosas pequeñas que a ti te agradan. Ayúdanos a ir creciendo como David fue desarrollándose, amar todo lo que nos has dado. Aún, Señor,
aunque la gente es impía, aunque la gente es mal agradecida, aunque la gente los maltrate, permítenos amarlos, Señor. Permítenos quitar todo el odio, el coraje, el resentimiento, la falta de perdón de nuestro corazón, Señor. Pósate, Espíritu Santo, en tu iglesia. Pósate, Espíritu Santo, en mi corazón. Nos has diseñado, Señor, para ser perfectos delante de ti. Y nos has diseñado para que tu Espíritu Santo, Señor, entre nosotros, viva en nosotros. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dijo Pablo. Ayúdanos, Señor, a hacerte un aposento en nosotros, un lugar donde tú vivas cómodo, un lugar donde esté limpio, un lugar, Señor, donde te anhele mi corazón, donde te anhele mi vida. Ayúdanos a dejar todo aquello que está estorbando, que se ha levantado como un conquistador, Señor, de nosotros, de nuestra vida. Hoy solo tú, Señor. Hoy solo tú eres el conquistador. Hoy renunciamos a todo pecado, a todo vicio, Señor. Hoy renunciamos a todo lo que nos aleja de ti. Ayúdanos a conocerte mejor. Ayúdanos a conocerte cada día más, a intimar en tu palabra, en la oración, en los ayunos, Señor, en búsqueda de tu presencia, para poder conocerte más, Señor. Ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas, hermoso Dios. Gracias te recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Queremos conocerte cada día más, Señor. Queremos, Señor, ser hallado en él. queremos, Señor, bendito Padre, pedirte que vuelva a intimar contigo, que vuelva, Señor, a leer tu palabra, la Biblia, Señor. ¿Por qué no le decimos que es nuestro amado? ¿Por qué no le dices, eres el amado de mi corazón, eres el amado, Señor, el deseado de todas las naciones? Gobierna mi vida, gobierna, Señor, mi corazón. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Eres hermoso, Señor. Eres precioso. Tu hermosura sobre cualquier, Señor, cosa. Eres hermoso. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor diciéndole gracias, Señor? Gracias, Padre de la gloria. Así, hermanos, pues tomen su asiento. Así pues, es todo por mi parte. No sé si hay alguna necesidad antes de dejar el lugar. No sé si hay alguna necesidad, hermanos, para orar. Si no, pues vamos a despedirnos, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el tiempo que dedican a las cosas de Dios, y recordándoles, hermano, que tenemos nuestro culto el domingo, amén, a las 6 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde. Y también tenemos célula de adolescentes el día sábado a las 5, y tenemos oración a las 7, amén, perdón, a las 6, ahora que traigo, pues. Pero bueno, hermanos, célula de jóvenes a las 5, oración a las 6. No, a las 6, la verdad. Al revés volteado. Ok. A las 6, la
Vamos a comenzar nuevamente. Mejor que den los anuncios mi hermano José Manuel. A mí no se le olvidan las cosas. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Pase, hermano, a despedirnos. ¿Hay algo más? El encuentro, ayer hablé con el presbi. Dice que la verdad él no tiene muchas personas para encuentro esta vez. Que